¿Qué tal a todos? Buenas, ¿cómo están? Es para nosotros un gusto nuevamente compartir nuestra cuarta sesión de estos cafecitos con piquete, que por cierto hay gente que de otros países, particularmente de Sudamérica y algunos de Centroamérica, que no entienden la expresión o entienden otra cosa de esta tradición mexicana de estarle poniendo pues un toque de alcohol o de alguna bebida al cafecito, ¿no? Para los desvelos y para los fríos y para los velorios y para esas cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene nuestra expresión muy mexicana, por cierto, del café con piquete, donde pues aquí no hay alcohol, parece que no hace falta, parece que tenemos ya la música por dentro integrada, entonces, pero la expresión nos pareció sugerente por los temas que aquí tocamos. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí ya esperando ansiosamente esta plática y pues tratando de que se entusiasme el auditorio porque estamos viendo realmente cosas muy interesantes, ¿no? O sea, acerca del arte, pero no el arte de una manera convencional, digamos. Armando ahorita nos va a dar una introducción acerca de esto y empezamos. Bien, pues nada, que hoy vamos a empezar nuestra plática inspirados en algunos acontecimientos que van a servirnos de contraparte de la charla anterior respecto a la posibilidad de salvación de la experiencia estética, ¿no? De cómo el hombre utilizó el arte, el hombre moderno, el hombre después de toda esta historia, utilizó el arte como una medida de exploración, de conocimiento, de redención, de descubrimiento y a la par también se topó con ciertos límites y con ciertos problemas que hoy vamos a compartir y vamos a platicar Carlos y yo y esperemos que ustedes también se nos unan a esta conversación. Resulta que quiero partir de una frase que fue casi tomada como una provocación, una expresión de un filósofo alemán del siglo XVIII que se llamó Kant, y en la que él decía, con este racionalismo propio de la época, que el arte podía prácticamente tocar todas las cosas, todos los temas, abordar, representar prácticamente todas las dimensiones de la existencia, excepto una. ¿Y qué será su límite, digamos, empírico? Y era el asco. Para Kant, el asco, lo asqueroso, era algo que por definición el arte no podía representar porque el asco parecía que era una especie de reacción biológica de rechazo que no te permitía la contemplación estética, ¿no? Entonces, el asco, por definición, es algo que decía Kant, no lo puedes representar porque la gente pues, se va a vomitar, ¿no? En lugar de estar viendo algo, pues te vas a voltear horrorizada, no lo vas a poder soportar. Entonces ahí, digamos, había un elemento de la realidad que no era representable, que no podía pasar por el tamiz de las pretensiones bellas del arte. Y esto, curiosamente, que pareciera una sentencia pues muy razonable y además basada en la experiencia de probablemente la mayoría de nosotros con nuestros tratos con lo asqueroso en la vida, ¿no? Desde conductas, hechos, circunstancias, aromas y demás, ¿no? Pareciera algo normal, pareciera algo que no se le puede discutir a Kant. Y sin embargo, desde el siglo XIX hubo artistas que pusieron a prueba esa tesis kantiana de que lo asqueroso no podía ser representado por el arte. Y bueno, pues ya aquí hemos hablado de personajes como el Marqués de Sade o como el Conde de Lautréamont, pero también probablemente el que de manera deliberada llevó la poesía hacia esa dirección fue Baudelaire, ¿no? Con sus Flores del Mal.
y particularmente con un poema, con un soneto que se llama Carroña, donde él hace un soneto perfecto sobre un animal que está descomponiéndose, ¿no? Un cuerpo de un animal que se está descomponiendo ahí al lado del camino. Y hace analogías con su amada y el animal, bueno, una cosa ahí, ¿no? Impresionante porque era justamente de lo que no se debe hablar, ¿no? Entonces, digamos, todo lo escatológico, todos los tabús, todas las censuras y cesuras de la cultura y de la civilización eran el límite al final del día, ¿no? El asco se asociaba con todo este tipo de formas. Y entonces, bueno, de ahí en adelante tenemos a varios artistas que ingresan donde ya no es lo bello, como decíamos, sino lo feo, lo grotesco, lo siniestro o lo asqueroso, lo que también es este afán del arte de querer abarcar. Y esto también fue posible porque el arte moderno tuvo una gran divisa que fue la de su autonomía, la de independizarse. Y obviamente pues esto trajo un montón de problemas y de problematicidades y de cuestiones. Yo quiero que nosotros empecemos a hablar sobre esto, sobre los límites de la representación, pero no inspirados tanto en Baudelaire o en estos primeros, sino particularmente en una película que fue en su momento una bomba y que lo sigue siendo, ¿no? De alguna manera. Aunque posterior a ella hubo muchas otras cosas que jugaron y quisieron llevar al extremo la representación cinematográfica, pero Saló de Pasolini probablemente es una de esas películas que llevaron esto al extremo, ¿no? Al extremo. Particularmente Pasolini tiene en esta versión, eh, digamos, traer los 120 días de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade a la pantalla y hacerlo de una forma muy polémica, políticamente incorrecta, pero muy necesaria, y asociar al fascismo italiano con los personajes sádicos, asesinos, torturadores de la novela de Sade. Entonces era darle un contexto, era darle un rostro, era aplicarlo a una época en particular que era a mediados de los años 40 del siglo XX. Y allí hay dos escenas que son las que yo quería comentar con ustedes y con Carlos y que todos aquí reflexionáramos sobre eso, sobre esos dos grandes límites. Uno de esos es precisamente la cuestión de lo asqueroso, del tabú, de las cosas que justamente nuestra civilización descansa en ese mandato de no representar ciertas cosas, ¿no? Aquí, en otras palabras, aquí sí conectaría con nuestras primeras conversaciones, donde eso que no se puede representar o termina traduciéndose como lo reprimido, o como, ¿no? O como lo irracional, lo inhóspito, lo maldito, decíamos, ¿no? Con lo que la civilización, la barbarie que no está dispuesta a ser reconocida por la civilización occidental, ¿no? Como parte, como un componente de ella. Como nosotros no somos capaces de lidiar con nuestras propias heces o con nuestras propias excrescencias, ¿no? Entonces, hay una escena de la película Saló que está, digamos, ubicada en cuatro. El formato de la película es todo un pasaje de torturas y de cosas tremendas planteado en cuatro niveles. Y uno de esos niveles, el nivel probablemente más grotesco, es el nivel de la mierda que le llama a él, que es donde las personas secuestradas por estos fascistas sádicos que representan la burguesía, el clero, el poder político, el poder económico, torturan a las personas y en este círculo de la mierda los obligan a comer sus propias heces, ¿no? Sus propios excrementos. Y es una escena brutal. Y justamente es la escena donde Pasolini vuelve otra vez a la carga sobre representar lo irrepresentable.
asumiendo el reto que Kant había puesto, ¿no?, 2 siglos atrás, de lo que el arte no podía representar. Y él diciendo, bueno, pues claro que podemos, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Colocando al espectador frente a eso que justamente el espectador no está siendo capaz de representar. Entonces, no sé cómo ves, Carlos. Primero plantear este asunto, ¿no?, de lo asqueroso, del asco, de lo irrepresentable, de estos límites, ¿no?, materiales del arte, y cómo el arte moderno, ¿no?, constantemente se fue en esa dirección, ¿no?, de querer ampliar los horizontes, de mover los límites, ¿no?, de la representación, para meternos a estos lugares tenebrosos, oscuros, desagradables, asquerosos, que la mayoría de nosotros no queremos, ¿no?, hacer, digamos, hacer público lo privado, ¿no? ¿Cómo ves? Estamos hablando, desde luego, para empezar, por decirlo de alguna forma, de una doble moral estética, ¿no? En la que, pues, la estética es la representación de lo bello, de lo agradable, de lo que nos inspira, por decirlo de alguna forma burguesa, a una vida mejor, ¿no?, a, a otro nivel. Y esto es, desde luego, como todo lo que hemos visto en la época moderna. La época moderna, como sabemos, comienza después de la conquista de América, ¿no? Y a partir de los recursos de ahí se empiezan pues empieza el Renacimiento, ¿no? O sea, se empiezan cosas muy bellas, ¿no? Ayer hablábamos, o sea, Brunelleschi, ¿no? Escultor, Miguel Ángel, personas que a través de varios siglos van representando tanto paisajes, o sea, bueno, en general figurativo, tanto paisajes como personajes muy bellos, ¿no? O sea, Armoniosos, ¿eh? armoniosos, la propia Armoniosos. O sea, ahí armonía. tenemos el nacimiento de Venus, ¿no? O sea, que es un cuadro increíblemente bello y armonioso, lo que tú dices. O sea, hay armonía en todas partes, ¿no? Y se trata de optimizar, si es que se puede decir esto, la perfección, o de perfeccionar la optimización. Sí. O sea, de hacer que todo cuadre en todas partes, que las líneas, que los rasgos. Sabemos, hemos visto escultura en la que una mujer desnuda está cubierta con un velo, ¿no? Y ahí está el velo, ¿no? Y dices, ay Dios, pero ¿cómo hicieron eso, no? Sí. Un velo transparente, y entonces ves las formas de la desnudez. Y son cosas, o sea, son grados increíbles de perfección. O sea, de optimización de la utilización de lo que los griegos llamaban tecné, y que pasa a traducirse en el nivel moderno como arte, pero que ciertamente también tiene que ver con la técnica, ¿no? O sea, para poder hacer esa escultura que estoy mencionando se necesita una Un saber. técnica, Un saber. un saber, sí, un saber para empezar, y una utilización de la técnica de manera perfecta, digamos, ¿no? Es que fíjate, tienes razón, cabrón, en esto de entender el realismo como un elogio. Ándale, ándale. O sea, es un Elogiar la elogio. realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es un elogio del artista que, como estábamos comentando desde la vez pasada, el artista ya tiene nombre, ¿no? Ya no es el anónimo que hace el arte sacro ni otro tipo de cosas que, pues quién sabe quién será, a veces se le recuerda porque era muy
era un artesano, porque además no había tanto como artistas, ¿no? Y entonces, ahora sí que el trabajo de autor, que no tiene nada de nuevo ese término, ¿no? Porque es lo que representa al hombre, ¿sí? La belleza que es el hombre y la belleza que lo rodea, ¿no? O sea, de una manera idílica. Pero, y ahorita voy a hacer una pequeña digresión, pero ya calculada, ¿no? O sea, ¿quién es el hombre, no? Porque el hombre no es cualquiera, ni lo fue en la enciclopedia, ni los derechos humanos son para todos, ¿no? O sea, el hombre es europeo y es racialmente blanco, ¿no? O sea, esa es la situación del arte. Ese es el arte que vemos. Después, o sea, ya cuando viene el arte contemporáneo, se aúna otra problemática, pero ahorita vamos a hablar nada más de la estética. Y la perfección es el hombre y mujer, desde luego, o sea, hombre es un término genérico, blancos. O sea, la belleza está ahí. La belleza es un monopolio, ¿sí?, de la raza, entre comillas, porque no hay razas, desde luego, blanca, ¿no? O sea, es parte del eurocentrismo, ¿no? Y entonces se condena, entonces Kant, pues, como buen eurocentrista también que fue, ¿sí? Porque lo manifiesta en algunos de sus escritos, Claro, claro. pues habla de que el asco no puede ser, ¿no? Pero el asco, y voy a lo mismo, es el otro, ¿no? El asco es el otro, o las producciones, pues no estéticas, porque para ellos no son estéticas, pero pues no sé cómo llamarle, pero de ídolos o de lo que sea, ¿no? O artesanales, ¿no? Cuando mucho artesanales. Y entonces, nosotros pues nos sumamos porque no nos queda otra a esta idea y empezamos a ver el arte y a discutirlo pues como otra categoría, pues rayana en lo espiritual, que yo no digo que no lo sea, ¿sí? Pero que no tiene nada que ver con lo demoníaco, ni con lo infernal, ni con el asco, ¿no? Porque eso es, ¿no? O sea, vemos representaciones europeas del demonio, ¿no? Con unos falos de tamaños, de película porno, ¿no? Que pueden representar eso, ¿no? O sea, ahí está el asco, ve nomás eso. O sea, ese tipo rojo con cola y con un pene del tamaño acá de no me digas, ¿no? Animalizado, ¿no? Además, ¿no? Animalizado, sí, claro. O sea, el chiste es que se animaliza, ¿no? O sea, se le da un pene, no es tan grueso, bueno, por lo menos las representaciones que yo he visto no son tan gruesas como las de un burro, pero de tamaño ahí se van. Pero la situación es que lo bello sí cabe, lo feo, lo asqueroso, lo repulsivo, no cabe, ¿no? Porque nosotros somos modernos y la modernidad, otra vez, nos pone fuera del campo de la barbarie, que es lo asqueroso, ¿no? O sea, porque nosotros comemos con cuchillos y los bárbaros pues agarran la comida con las manos y se llenan y todo, ¿no? Y eso sin, y desde luego hay mucho escondido en todo eso, o sea, es brutal como la civilización o el proceso civilizatorio esconde una serie de cosas, como que en los castillos de la realeza, ¿no? Cuando Luis XV, XVI y todos los anteriores, pues se zurraban atrás de las cortinas del palacio, ¿no? ¿Sí? O sea,
pero eso no se dice, eso son cosas que no se, o sea, si alguien tiene de ir oportunidad de ir a Europa, pues te hablan de lo bellísimo, ¿no? Y tú ves los vestidos esos acampanados de las damas de la corte, y dentro de los vestidos hay botellitas de sangre colgando, por eso eran así, porque estaban llenas de piojos, ¿no? Entonces, para que los piojos se fueran a la sangre, ¿sí? Y no las picaran, ¿no? Ese era el truco. Y una serie de cosas así que están ocultas, o sea, por eso la falda oculta, la cortina oculta, ¿sí? Porque además todo está, o sea, lo único aparentemente prohibido es lo visible, lo que se puede ver, ¿no? Exacto. Porque no tenemos, o sea, en esta película de Saló, cuando estos chavos nos hacen tragar su propia mierda, pues no la olemos, ¿no? Nada más la vemos, ¿sí? Y todo es a nivel visible, porque además la vista es el sentido más amplio, ¿no? Y más profundo, ¿no? En un momento dado, y mediante el cual recibimos la mayor parte de los estímulos externos. Pero esta parte de lo asqueroso está prohibida, o sea, se pueden representar cuestiones sexuales, cuestiones tal vez sexuales, tal vez incluso para el oído insinuaciones, ¿no? Pero nunca, no hay vistas de la acción porque además el sexo es cochino, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, lo que uno puede ver en el Bosco, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿No? Ahí hay sí, cosas animalescas, grotescas, ¿no? Delirantes, uh-huh, pero aún el Bosco tenía límites a lo representable, ¿no? Aún el Bosco pertenecía a un mundo en el que le permitía no acceder a ciertas cosas o decirlo o expresarlo de cierta manera simbólica, ¿no? ajá, Pero en Saló no hay símbolos. sí, no, 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 Saló Está está brutal. brutal, ¿no? Entonces es un golpe, o sea, por decirlo de alguna manera, eh, Pasolini actualiza la visión de Sade, ¿no? Actualiza la visión de Sade y pone a los protagonistas, ¿no? Que eso es un punto muy importante, del asco, los que se esconden y me voy a adelantar un poco tal vez a la cuestión de lo que tú habías comentado ayer, y me acuerdo de la escena en donde están en un salón tomando un buen vino y etcétera, rodeados de artes plásticas, ¿sí? Y discutiendo de manera intelectual lo que es el arte y una serie de cosas, ¿sí? Entonces, o sea, para empezar hay un choque grandísimo, ¿no? O sea, ¿cómo tipos tan bárbaros, porque es a la mera hora, bueno, el sadismo es una barbarie, ¿no? Aunque haya gente que practique el sadomasoquismo y le parezca encantador, pero es una barbarie, porque estás, y sobre todo si el otro no está de acuerdo, estás practicando ciertas cosas, como sucede en la película, ¿no? O sea, ellos agarran víctimas y las hacen objeto de su sadismo, ¿no? Y entonces ahí hay un choque fuertísimo, ¿no? Para empezar. O sea, ves a estos tipejos que además son una crema innata de la sociedad, o sea, los políticos, eh, el obispo o arzobispo, etcétera, ¿no? Los políticos de alto rango, en ese caso creo que era el alcalde de la ciudad, no me acuerdo, el gobernador de la provincia, no recuerdo, pero todos ellos, ¿no? Ellos son el epítome de la virtud, ¿sí? En público. O sea, en público ellos son el epítome de la virtud, es lo que se presenta, ¿no? Y ahorita rápidamente quiero hacer
una relación con el cuate salió un video ¿cómo se llame? En Netflix acerca de un tipo que conseguía, le llaman, es un judío, no me acuerdo el nombre, la asquerosa o algo así, riqueza de Johnny Goodman o como se llame, ¿no? Y el tipo precisamente de lo que hace es llevar a toda esta serie de personajes a orgías, ¿sí?, de pederastia en una isla privada que tienen, ¿no? Y en la que están, desde luego, pues incluidos, pues se supone que Trump, o sea, desde luego se cayó eso, pero hay una bola de gente de poderosa, ¿no? O sea, gente de corporativos, políticos, no se mencionan religiosos, pero los debe haber, yo no sé, ¿no? Pero entonces ahí vemos lo que decía, o sea, ¿por qué no se puede representar el asco, lo asqueroso? Porque somos una sociedad virtuosa que no vamos, o sea, que vamos a hacerle al Disney, ¿sí? O sea, vamos a hacerle al Disney, vamos a representar pues al Mickey Mouse y al Pato Donald y su familia, en la que no hay ningún pariente, no hay padres ni nada, hay puros tíos. Y la secrecía de los amantes, pues es obvia, ¿no? Porque pues, están Daisy con el Pato Donald, etcétera, pero todos son sobrinos de todos, ni siquiera tienen, o sea, el sexo está tan erradicado que solo hay parientes de segundo grado. Y esa es la sociedad occidental en la que vivimos. Entonces de repente nos ataca, porque es un ataque, ¿sí?, a la moral y a las buenas costumbres. Pasolini y hace esta obra maestra, que muchas de sus obras a mí me parecen maestras, pero esta obra en particular que tiene que ver con la actualidad, en la que muestra las cosas como son y no como parecen, ¿sí? Y entonces es muy difícil, te decía, no es fácil de asimilar porque pues ver a un joven tragando su propia mierda, pues no es agradable, ¿no? Digo, realmente dices, ¡guau! O sea, ahora sí que el asco, ¿no? ¿Sí? Que es básicamente oral, o sea, Sí, porque además el asco sí tiene que ver con el sentido del gusto y del olfato, prácticamente, ¿no? Claro, también puedes visibilizarlo, pero sobre todo o sea, tú comes algo que no te gustó, que sí, o te, un pelo, ¿no? Un pelo que, sí, bueno, ándale, un pelo, o sea, sí, como le dijo Pancho Villa a una de sus amigas, ¿no? Pero no lo voy a decir. demasiado asqueroso para ser dicho, ok, muy bien. Sí, no, es que él no era asqueroso, dice, no sé qué le dice Pancho Villa, oiga, usted está muy rica, mi chula, ¿no? Y le dice la otra, usted no tiene pelos en la lengua, mi general. Y él le dice, nada más porque usted no quiere, mi reina. Y, o sea, y ahí vamos, ¿no? Y es asqueroso, un Sí, pelo, sí, o lo que sea, ¿no? Es más un pelo de la cabeza. sí, 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 Ahora sí que pasé al asco precisamente, ¿no? sí. Y que además hay una erótica, ¿no? Exactamente, o sea, ahí también hay una conexión que tampoco nuestra civilización está acostumbrada a retomar o asumir, que es la conexión del sexo y la violencia, del sexo y la muerte. Ándale. Entonces hay Eros y Tánatos ahí con todo, ¿no? Intercambiablemente, y donde pues se brutaliza, se reconoce esta dimensión oscura, ¿no? Siniestra, ¿no? Sí, En los impulsos, ¿no? De las sí, pulsiones, ¿no? en las pulsiones. Es decir, el hombre ya no es solamente entendido como un ser racional, sino también como un ser pulsional, con un, Eso, ¿no? Con un ser contradictorio, ¿no? sí, Y que ha sí, reservado para lo privado eh,
la práctica de esa contradicción, ¿no? Generando, como dices tú, una doble moral, ¿no? Generando un manual, ¿no? De buenas costumbres al exterior y de una serie de licencias al interior, ¿no? Ajá, Esa es la imagen del castillo, o sea, eh, ajá, las torturas y la desgracia de estas personas es dentro del castillo. eso. No es algo público, no es algo visible, los sustraen, los tienen que meter, los tienen que esconder un poco la manera como el castillo de la pureza Sí, sí, eso, mexicano, ¿no? ni más ni menos, ¿no? Donde esta Es familia mexicana es sometida igual por un sádico de doble ujú, moral, ¿no? Que sí, encarcela. sí. Sí, no, adelante, adelante. Y es que además el castillo tiene que ver ni más ni menos con eso, porque lo que ocurría, las inmoralidades, asquerosidades, como zurrarse atrás de las cortinas o embarrarse de mierda, yo no lo sé, ¿no? Ocurrían dentro de los castillos de la realeza, ¿no? De la nobleza. Ahí podía ocurrir lo que fuera, porque... Y entonces ahí viene también la ambigüedad de, para ellos valen unas normas y leyes y para nosotros valen otras normas y leyes, ¿no? Que es algo que ellos, así les voy a llamar, lo fabrican, lo llevan a cabo así, ¿no? O sea, nosotros tenemos eh, eh, la prerrogativa de hacer lo que se nos pegue la gana, pero ustedes no, que todavía es válida, ¿no? O sea, no ha dejado de ser. Por eso la Revolución Francesa, que es burguesa, es la única que sigue en funciones, ¿no? ¿Sí? O sea, porque además copiaron lo que hicieron, lo que hizo la República fue copiar a la nobleza, ¿sí? A la monarquía, perdón, ¿sí? En jerarquías y todo lo demás, para repetirlo por la parte burguesa, no hubo tal revolución. O sea, lo que fue una revolución económica, pero no fue una revolución ni ideológica, ni moral, ni mucho menos, ¿no? O sea, vamos a cambiar de dueños, ¿sí? Y política también, porque ahora nosotros vamos a ser los poderosos, el presidente de la República y no el rey, y vamos a ser monarquías parlamentarias, pero es lo mismo. Entonces, el, 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 lo que es precisamente y que tiene que ver con una película, desde luego, el punto de eso, y es a lo que vamos actualmente, es el fascismo, ¿no? O sea, es un orden fascista. Es un orden fascista en el que además, curiosamente, hay una estética en el fascismo, y lo vimos con Hitler, ¿no? Hay una estética. Y la vimos con Goebbels y con todos ellos, o sea, hay una estética en Y el el fascismo. estalinismo, el arte ruso también, ¿no? Que también crea, También, ¿no? ni China más también. ni menos, ¿sí? El estalinismo, no los soviets, pero el estalinismo, que viene a lo mismo. O sea, lo que sucede con la Revolución Rusa es que vienen a hacer lo mismo que la Revolución Francesa. O sea, vienen a imitar todo lo que tenían los zares, ¿sí? De parte de la burocracia, ¿sí? Y se hace, digo, yo creo desde luego y lo sostengo, que hubo muchos más beneficios que los que en el al pueblo, que los que le dio la monarquía. Para mí es clarísimo, tan claro como que los rusos, o sea, una situación, miden entre 10 y 20 centímetros más de lo que medían antes. Y eso tiene que ver con alimentación y con salud. Pero bueno, eh, el totalitarismo, vamos a decirlo así, porque también sucede allá, ¿no? Que es una especie de fascismo inverso, cuando Stalin. Y entonces se volca, yo me acuerdo que un güey, un conocido, perdón por lo de conocido, que pinta, tenía
una pintura que se llamaba Bodegón Inverso, y que era un excusado tirado y cerotes por todas partes. Curiosamente, recibió una reprimenda y decidió olvidarlo. La última vez que se lo mencioné, me hizo cara como ¿de qué me hablas? ¿No? ¿Sí? O sea, vamos a regresar a la corrección política y social, ¿no? O sea, no, si alguna vez trató de ser revolucionario, no pudo, ¿no? O sea, y es lo que sucede mucho también. Pero vamos a regresar a Saló. Saló nos muestra lo que nadie quiere ver, más ni nosotros, ni los revolucionarios, digo no porque nosotros seamos revolucionarios, ni la gente más contestataria porque está acostumbrada a la belleza, ¿no? Es más, la belleza totalitarista es más, megalomaníaca, o sea, el hombre, el campesino. Monumental. Es monumental, pero además hay, bueno, hay otro término que ahorita no encuentro. Pero sí, o sea, las expresiones, ¿no? O sea, el cuerpo humano en Es que, posiciones además de poder y cosas así. alguien podría decir, en el fondo, en el arte, siempre hay hay una afirmación, Ajá, ¿no? claro. Hay una afirmación de lo representado, como representable, ¿no? Sí, Como digno. O sea, pero el arte le da lugar a las cosas, ¿no? Las vuelve visibles, las visibles. muestra, las exhibe, ¿no? Sí, O sea, y en ese sentido, y es un poco también la controversia sobre la autonomía del arte, particularmente a partir de estos momentos en los que también se autonomiza de la moral, eso. ¿no? Entonces aquí dices, bueno, ¿qué pasa cuando el arte mueve los límites de la representación y empieza a exhibir eso que se supone, o afirmar eso que se supone debemos de negar o de rechazar? Y entonces, pues hay unas controversias tremendas sobre hasta dónde el arte puede ser inmoral, ¿no? Ándale. O el arte debiera ser censurado, o el Sí, arte está digamos, eh, haciendo propaganda, ¿no? De ciertas cosas, de ciertas prácticas. Entonces, pues hay, o sea, todo un temazazo, o sea, todo un asunto sí. muy controversial sobre este punto, ¿no? De cuando el arte rompe en su autonomía, él podría caer, para muchos, en su propia negación, en su propia contradicción, en su propio final, ¿no? Sí, 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 o sea, como ahorita que hablas de moral, Boccaccio 70, el tramo que corresponde a Fellini, con Anita Ekberg, en un espectacular que tiene las pechugas de ese tamaño, haciendo un comercial de leche, ¿no? Y el censor que vive enfrente, ¿no? Y se la pasa haciendo elucubraciones acerca de lo que sucede y por qué debe ser censurado eso, ¿no? Digo, a mí se me hace una de las, bueno, Fellini fue genial, pero esa es genial también, muy buena. Y es cierto, o sea, no podemos, es más, no nos vamos a ir tan lejos, es algo de lo que hablábamos ayer. Saló, no que yo sepa, digo, no lo sé, a lo mejor sí, pero que yo sepa, no fue proyectada en una sala convencional, ¿sí? Yo Saló la vi una vez en un cineclub, no me acuerdo si era universitario o algo así, pero en un cineclub, y luego la vi por medio de YouTube o alguna cosa, o sea, en pantalla aparte, ¿no? O sea, Sí. o sea, se pueden llamar proyecciones privadas, como sea, ¿no? Porque un cineclub, o sea, pues, ¿cuántas funciones puede haber? ¿Cuántos días? ¿Y cuántas personas lo pueden ver, no? O sea, eso es lo que sucede también con las representaciones o las lecturas contestatarias o todo lo que sea que no está dentro de lo que la moral, o sea, o los representantes de esa moral
que son los que están puestos ahí en la película de Pasolini, es lo que quieren para los demás, ¿no? O sea, tú pasas eso bueno, pues ahorita aquí en México, en Cinemex o Cinépolis, No, en bueno, la que se arma, cabrón. claro. Y para empezar, la gente, o sea, ¿qué me trajiste a ver? ¿Qué es esto? ¿No? Si la película esta de la isla de Lynch, nada más dos parejas aguantamos toda la proyección. Y tiene que ver con muchas cosas esa película, no sé si la viste, The Island. En Mm, español le pusieron otro nombre. mm, mm, mm. Eh, que además es larguísima, no son más de 3 horas, o sea, es bestial. Y lo que le pasa, lo que le sucede a la protagonista, que posiblemente no llegue, que sí es, bueno, en cierta forma asqueroso, porque es una chava de mucha lana, muy, muy bella, y una bola de madres que termina apuñalada por una negra en la calle, porque se va a vivir a la calle, ¿no? O sea, entonces, o sea, la cuestión es la accesibilidad también al arte, porque hay este arte del que estamos hablando, ¿no? Pero a quienes, ahora sí que vamos a lo mismo de siempre, a quienes se nos permite tener acceso a este tipo de arte, ¿sí? Porque, bueno, para empezar, el arte, pues de cierta monta, pues no es para todos, o sea, pues tú, o sea, hay no sé cuántos millones de gentes pueden ir a Chapultepec el fin de semana, pero al Museo de Arte Moderno que está en Chapultepec no van ni cientos, ¿no? ¿Sí? O sea, Sí, es el castillo también, o sea, son claro. sucursales del castillo, de alguna Sí, manera. sí, 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 sí. Ahora aquí ya entramos digamos, a la otra parte, ¿no? De lo que pasó aquí con respecto a los límites, ¿no? A estas limitaciones. En este caso, ya habías mencionado esta escena, ¿no? Donde Pasolini coloca a estos bárbaros civilizados, ¿no? Ajá. Con aires de civilizados, a reflexionar sobre Baudelaire, sobre Nietzsche, ¿no? Sobre el arte en Uh-huh. plena barbarie, ¿no? Y hacen de las obras, de los cuadros que ponen alrededor de ellos, los hacen testigos, testigos impotentes de la barbarie. Y aquí nos Ajá. enfrentamos a otra situación tremenda, ¿no? Como el arte moderno terminó siendo testigo de la barbarie del siglo XX, de los genocidios, de las guerras, de la hambruna, de las contradicciones del sistema, pero pareciera que en esa autonomía, en esa sustracción que hizo para ser autónomo, también se sustrajo para siempre de la posibilidad de incidir. Sí. Pareciera que es terriblemente irónico, esto lo menciona Adorno, ¿no? Este filósofo, ¿no? De justo de la época, o sea, que le tocó como alemán Ajá. ser testigo de esto, ¿no? De las contradicciones de la ilustración, Uh-huh. de esa búsqueda de la luz que quiere desmitificar todas las cosas y termina mitificándose ella misma y Sí. convirtiéndose el sueño de la razón en una pesadilla bestial que fue el siglo XX en todos sus momentos grotescos, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos a esta otra parte, ¿no? De cómo un arte que se vuelve independiente, que pretende ser autónomo, que no, que pretende para eso crear su propia realidad, crear su propio mundo, crear su propio ambiente, su propio espacio, pero a costa de quedar en la impotencia. Sí, Y no, eso crear su propio es, mundo y proyectarlo, pero lo mismo, ¿no? O sea, a costa de su impotencia, ¿no? O sea, porque proyecta, si tú ves el arte te está proyectando algo, ¿no? Te sí, está dando algo, lo que estábamos hablando ayer de Saló, o sea, lo que te está dando es la visión, ¿sí? La visión del asco frente a la perfección, digamos, que se pretende, ¿no?
esa es la intención del artista, es la intención de Pasolini, ¿no? O sea, no fue llevar nada más a Sade a la pantalla de alguna manera, sino de exhibir eso, ¿no? ¿Y qué pasa con el arte? O sea, Sí, pareciera que hubiera quedado preso en su propia lógica representativa, en su propio paradigma. Fíjate que ya lo habíamos comentado alguna vez, esta analogía tan terrible que hacen Adorno y Horkheimer sobre el mito de Odiseo y la sí, ilustración, ¿no? Y este proyecto moderno, ¿no? Que para ajá, ellos pues, termina en una decadencia brutal, ¿no? O sea, eh, y es cuando ellos hacen la analogía de cuando Ulises o Odiseo viene de regreso en esa travesía formidable de regreso a Ítaca y se topan en este eh, momento, en este canto, con el embrujo de las sirenas, ¿no? Y entonces Odiseo, que es un hombre sagaz e inteligente, está dispuesto a no perder la oportunidad de escuchar el canto de las sirenas, ¿no? Pero él sabe que es un canto que enloquece, que es un canto de lo otro, ¿no? ajá, O sea, que él quiere escuchar lo otro del mundo, la seducción profunda que viene de las sirenas y de este poder perverso, ¿no? Que enloquece a las personas y las termina matando. Pero para no correr el riesgo de que esto suceda, pide a la tripulación que lo amarren al mástil y le dejen los oídos destapados para que él pueda ver y escuchar a las sirenas. Pero para que los remeros sigan su rumbo y no caigan perdidos en la seducción de estos personajes, les hace tapar sus oídos con cera para que ellos puedan seguir remando sin escuchar el canto de las sirenas y el barco siga avanzando, vaya a buen puerto. Y dicen estos hombres que esa es justamente la metáfora del barco de nuestra civilización, de lo que nosotros inventamos o se inventó como civilización. Y estos remeros son precisamente pues, la inmensa mayoría de la gente que trabaja, que se pierde su ser en el trabajo, en el hacer, en la rutina, en lo cotidiano, en la actividad, pero sordos, sin la capacidad de escuchar, sin la capacidad de reconocer que hay más allá del trabajo, que hay más allá de la actividad, de la rutina y del día a día, si hay otros mundos posibles, si hay otras voces, ¿no? Ya no hay espacio para las voces en ese pinche mundo de cosificado, donde los hombres se adjetivan y se esclavizan al trabajo, ¿no? Entonces, él ve esa enorme masa de personas que están perdidas sin capacidad de escucha y ve en Odiseo, en Ulises, al artista, aquel que es capaz de escuchar lo otro, de oír el canto de las sirenas, de conocer la locura, de percibir la alteridad del mundo, pero atado de manos. Es decir, condenado a contemplar. Y ahí, digamos, esa famosa separación, esa famosa tensión de teoría y praxis queda representada por los remeros y Odiseo, ¿no? Atado al mástil. así es. Y entonces, digamos, pues esa es un poco la tragedia también de esos cuadros, de esos artistas que son objetos de disquisiciones sádicas, Ajá, pero testigos impotentes ante una barbarie que no pueden modificar, solo representar. claro, 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 es brutal esto. Creo, no quiero ser aguafiestas, pero creo que, no, todavía estamos a un tiempo. Sí, empezamos un poco tarde nosotros. Si es que estoy viendo el reloj, Ah, pero sí, ya se nos acabó el 20. pues está a Sí, punto porque unos 10 minutitos. no empezamos a punto. Sí, Pero, o sea, es terrible porque los excesos, o sea, hablando de arte, a los que se ha llegado en este siglo XXI,
son brutales, ¿no? O sea, es más, el arte ya no es en sí. O sea, pasamos del arte anónimo, de la premodernidad o la antigüedad, como le llamaban los europeos o la llaman, al individualismo total, ¿no? En la que el arte es un nombre, ¿no? Jeff Koons. Pero realmente sus piezas no son el arte, o sea, es Jeff Koons o X, ¿no? Digo, ahorita dije un nombre, pero hay mucha gente, digo, y además hay gente en general, que es lo que está sucediendo con el arte conceptual, en el que pues cada quien hace lo que quiere para sí mismo, ¿no? Digo, Jeff Koons llega y hace un arte, o sea, la Marilyn Monroe, o la Pantera Rosa, o la chava está en posición de perrito, ¿no? Que está como mesa y cosas por el estilo. Pero, bueno, él produce dinero para el mercado, que es otro tema también. Pero hay mucha gente que hace una bola de tarugadas en el museo, ¿cómo se llama el que está al sur de la ciudad? Ahorita me acuerdo el nombre Ya, que... ya, 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 ya. ¿Sumaya? No, el Sumaya está en Polanco, no, este está en Avenida Revolución y Ya. Altavista, es Sí, ya, de, ya, 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 ya sé de cuál es. esta pareja de cuates que fueron coleccionistas, ¿no? Que Sí, hicieron sí, el sí, sí, museo. sí, 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 sí. O sea, se presentan a un perro amarrado a un cordón, ¿no? Y a una estaca. Y ahí se queda el perro, se zurra, se orina, hasta que se muere de hambre, Sí, ¿no? Y sí, sí. Y dices, te obligan a bueno, ver eso, ¿no? Sí. sí, ¿no? Y además te dicen, bueno, pobre perrito, si tú quieres, ¿no? Lo que dijo el susodicho artista. No, porque dijeron, qué cruel, cómo se le ocurre. Bueno, pues nadie hizo nada por salvar al perrito, ¿no? O sea, y se excusa con una estupidez, ¿no? Sí, 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 sí. Pero eso no es arte, al fin y al cabo será lo que sea, pero no es arte, o sea, nada de eso tiene arte, ¿no? No hay tal proyección de algo que me conecte con el espíritu en un momento dado, ¿no? Y es que además, bueno, yo creo que a mí, bueno, me gustaría, son como las peticiones a Santa Claus, que el público participara desde luego en esto y que además opinara sobre qué temas podríamos tocar. O sea, nosotros tenemos claros varios de los temas, pero a ellos se les puede ocurrir algo que no se nos haya ocurrido o alguna preferencia en particular que tratemos y la trataremos, ¿no? Porque para eso también están los comentarios, ¿no? Desde cómo lo tratamos o en qué no están de acuerdo hasta de qué gustarían que habláramos acerca del arte o de lo que quieran, ¿no? Ahorita estamos en lo de arte, por eso platico de eso. Así es. Pues sí, nos quedamos en este punto, ¿no? En este impasse, en esta tensión de estas dos cosas que ambas son ciertas, ¿no? En la última vez hablando de este potencial afirmador, redentor, liberador, catártico de la experiencia estética. Y también nos enfrentamos ahora, hoy, ¿no? Comentando a Saló, como pudieron, como muchos otros ejemplos, ¿no? Pero comentando es justamente los límites de esa experiencia, la naturaleza ambigua a veces, terrible, Sí, pues no caer en la finta, ¿no? De pensar que entonces lo asqueroso y lo perverso y lo grotesco está en el arte, pero no está en el arte, está en la realidad. claro, Está en la realidad y eso es precisamente lo que más aterra. No aterra tanto que Salud se haya atrevido a mostrar la crueldad, ¿no? Y la bestialidad de muchas conductas humanas. El asunto es que eso sucedió. El asunto es que eso es posible, ¿no? claro, El claro, asunto es que sí, estamos en un mundo
donde lo irrepresentable es real. ¿sí? Lo irrepresentable es real y a la vez también es liberador, ¿sí? Porque nos hace dar cuenta de, además de las tensiones de la sociedad o del poder y el pueblo, de los nuestros propios, ¿no? Porque nosotros como seres humanos estamos ahí, ¿sí? Estamos ahí y También, sí, metafóricamente podemos estar comiendo nuestra propia mierda. claro. No la recetan, ¿no? Y nos la recetan y nos la tragamos. Sí, a ver, espéreme, déjeme recogerla, te vas a la excusada y échele usted. Hay la famosa cura con orina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tomas tu propia orina para curarte, ¿no? Sí, sí, Que sí. bueno, no sé hasta qué grado sea cierto, pero ahí Y está. no O sea, quiero hay gente. investigar, cabrón, ¿no? Pero bueno, o sea, digo, o sea, si se trata de meternos a asquerosidades, vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber, Sí, ¿no? sí, claro, claro, O claro. sea, pero es Sí, eso, ahorita o sea, estamos hablando, perdón. sí. Bueno, estamos hablando de la realidad, de su contraparte, que es la realidad, ¿no? O sea, y además cómo la representa el artista y cómo la tomamos muchas veces, ¿no? O cómo no la tomamos, ¿no? Que puede ser el caso de Salón, ¿no? Yo te platiqué, hay una persona muy cercana de mi familia que simplemente no pudo terminar la película y no quiere saber nada de Pierpaolo Pasolini, ¿no? O sea, es muy difícil, es Claro, muy claro, difícil. claro, 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 y la misma reacción la podemos tener en diferentes niveles hacia muchas cosas, ¿no? Cuando descubres esa mierda que está detrás de la política, esa mierda que está Ajá, detrás de la economía, ¿no? Esa mierda que hay detrás de las sotanas, ¿no? O sea, claro, o sea, este es un asunto que desde luego trasciende la esfera estética, ¿no? O digámoslo así, esta necesidad o fetichizar el mundo, de estetizar el mundo, ¿no? sí, Esa es la otra cosa, o sea, este mundo con sus partes grotescas, con sus partes horribles, tremendas, brutales, ¿no? Tiene la enorme necesidad de estetizarse, ajá, de hermosearse, ¿no? Este exacto. culto a la cirugía plástica, este culto a lo bonito, a las formas, a Sí, la sí, realización de ciertos paradigmas, o sea, gimnasio, etcétera, ¿no? Sí. o sea, que pareciera que en la misma medida en que el olor excremencial sube de nuestra propia civilización, perfeccionamos el perfume, ¿no? Claro, claro. Tenemos Pues que... el perfume es eso, al fin y al cabo. El perfume se creó de esa manera, para evitar los malos olores. O sea, los franceses apestosos de aquella época, pues, para que no se vean Claro, ofender ahora, claro, claro. inventaron el perfume para disimular el olor corporal, que es la realidad, ¿no? O sea, para eso es el desodorante, ¿no? O sea, es que qué feo huele, pues es que ese soy yo, ¿sí? Así huelo yo, pero qué feo, cabrón. O sea, mejor huele a otra cosa que no seas tú. Deja de ser tú para O ser otro. eso que también dicen, ¿no? Bueno, podré tolerarme yo, pero al otro no. Bueno, ahí está la proyección, ¿no? Además, ahí está la proyección, que a la verdad, a la mera hora, no te toleras tú y lo proyectas en el otro, ¿no? Y eso es mucho lo que nos sucede a los mexicanos. Y a todos, a mucha gente, claro, lo vimos también con el plan de la invasión de Europa, ¿sí? Sí. Pero nosotros tenemos al otro enfrente. Yo volé otro. Y esperemos en otra ocasión también, ¿no? Volver a platicar. Por ahí nos están llegando algunas propuestas muy interesantes. Tenemos probablemente en un futuro no muy lejano invitados o invitadas. Entonces, ya me sonó aquí, ¿no? Entonces, va a ser una sorpresa, ojalá que muy grata, ¿no? En la que este café con piquete lo podamos compartir también con otras personas.
Y es una invitación también a personas que se quieran unir a estas conversaciones, a estas charlas informales, libres, ¿no? Para platicar sobre algunos temas, pues complicados, interesantes, sugerentes, para que se sumen a este proyecto, ¿no? Entonces, muy pronto esperamos, Carlos y yo, tener aquí algunos invitados, invitadas, que les gustaría también con nosotros, tocar ciertos temas, hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé ¿De si acuerdo? ya para concluir quieras agregar algo, Carlos. Nada, nada, pues estoy asqueado de todo esto. Nada más. Sí. En lugar de disculpar, hoy el tema fue... Sí, sí, hoy acabé asqueado de todo esto. Es muy interesante, es muy interesante la participación, o sea, eso, la participación de ustedes es muy importante porque así no nada más nosotros, sino las otras personas que nos ven y que escriben ahí, porque ustedes van a leer esos comentarios, van a saber cuáles son nuestras reacciones al respecto, no nuestras de Armando y mía, sino los de la gente que está participando ahorita desde fuera. La forma de interactuar, desafortunadamente, hasta el momento únicamente es por escrito, pero hay forma de interactuar. Gracias. Sí, pues muchas gracias a todos. Esperamos que este tema sobre salud y los límites de lo representable y esta descripción terrible de nuestro mundo y de nosotros mismos nos ayude a seguir reflexionando. Y les agradecemos a todos que hayan estado en esta entrega de este Café con Piquete y nos vemos la próxima. Que estén todos muy bien. Saludos, mi buen Charlie. Cuídate mucho. Saludos, Armando. Saludos a todos. Bye.